islamismo que entablara el diálogo. Hoy, la humanidad, salpicada de atentados y guerras, afronta el mismo reto que él: conseguir que Oriente y Occidente puedan navegar con el mismo rumbo, sin estar condenados a mirarse con miedo y odio. Ibn Khaldún ya dijo que el pasado y el futuro se parecen como dos gotas de agua. Corría el siglo XIV. Los antepasados de Khaldún se establecieron en Al-Ándalus buscando un bien muy preciado: la paz. Pero el avance de los reinos cristianos les obligó a huir. De Carmona a Sevilla, luego a Ceuta. Su viaje hacia el sur terminó en Túnez. Allí, el padre de Khaldún obtuvo un puesto en la corte, de momento, lejos de la guerra. Nací en Túnez, el primer día del mes de Ramadán, del año 732. Cuenta en su autobiografía Ibn Khaldún. Fue en esta casa de la Medina en el año 1332 del calendario cristiano. La ciudad y todo el país reflejaban la grandiosidad de la civilización islámica, con su admirable mezquita del Olivo. En las calles de Túnez, Ibn Khaldún aprendió de su padre el amor por los libros. Así supo de las leyes de los hombres y de las leyes de Dios a través de la Sharía. En su formación, congenió el Corán con las ciencias. Su progenitor también transmitió a su hijo los primeros conocimientos humanistas. El tunecino entendió pronto que la historia la escriben muchos pueblos, muchos dioses, muchas culturas. Las huellas de la antigüedad, las ruinas que se desperdigaron por su Túnez natal, le contaban cómo fueron otras civilizaciones y que sobre ellas se puede aprender y construir un Islam estable y comprensivo. La peste negra interrumpió su formación. Se cobró 100 millones de vidas en Europa y el Magreb y acabó con muchos de sus maestros. Ibn Khaldún ingresó en la corrupta corte de Túnez, pero no sucumbió a las tentaciones de gloria. En lugar de buscar su ascensión en palacio, se dedicó a meditar en los rincones más sosegados de los templos. Sus reflexiones le alejaron de la vida cortesana. En la segunda mitad del siglo XIV, el imperio musulmán, asolado por guerras y revueltas, perjudicaba a quien aspirara a un ideal humanista y científico. Khaldún se dedicó a observar el pueblo, ajeno, ocupado con las tareas de cada jornada, en cada puesto, en cada mercado. Khaldún se centró en las costumbres de sus semejantes,
aspectos que él consideraba relevantes. Eso propició que se adelantara a muchos al analizar aspectos que eran de disciplinas aún no existentes, la antropología o la etnografía. Pero la guerra llegó a Túnez para causar más muertes. De nuevo, la misma historia que hizo que sus padres huyeran. El futuro se parece al pasado como dos gotas de agua. Tras la derrota, Jaldún inició un viaje tan extenuante como enriquecedor. Su huida le hizo conocer otras tierras. Tras pasar por Argelia, su camino se detuvo en Fez. En la capital merení, el joven fugitivo ejerció como calígrafo para el sultán. Las callejuelas de su laberíntica Medina apenas han cambiado de rostro con el paso de los siglos. Allí, Ibn Jaldún se familiarizó con la lectura de escritores marroquíes. Pero las conspiraciones por el poder le abrieron por primera vez las puertas del calabozo. Retornó a la gloria, pero volvió a caer en desgracia. Se implicó en complots políticos condenados al fracaso. Fue entonces cuando pensó que había llegado el momento de abandonar Marruecos y de conocer al-Ándalus, la tierra donde su familia cosechó prestigio y fortuna años antes. Primero, en Ceuta, la ciudad norteafricana que aún hoy vive en la encrucijada de lo musulmán y lo cristiano. Aquí habían vivido sus padres poco antes de que Fernando III conquistara Sevilla. Y aquí regresó Jaldún años después, cuando empezaba a ser un hombre notable de ciencias y letras. Ceuta es heredera de aquel espíritu tolerante que representa Jaldún, y sus viejas murallas pueden dar fe de cómo hoy conviven cristianos y musulmanes en esta tierra siempre de paso. Esta puerta a Europa que muchos inmigrantes aspiran a traspasar para alcanzar un presente mejor. Pero Jaldún prosiguió su viaje y se encaminó al más preciado tesoro de Al-Ándalus, Granada. A buen seguro, la emoción le embargó al cruzar la bella puerta de él. Jaldún aprovechó también para penetrar en los mercados y callejuelas granadinas y comprobar las diferencias y semejanzas con su tierra natal. El prestigio de Jaldún ya era considerable. Ejerció de diplomático y negociador con los reinos cristianos que presionaban este último bastión musulmán.
Le enviaron a Sevilla para actuar como mediador. Allí se entrevistó con Pedro I el Cruel, en el Alcázar hispalense. Ni el rey sevillano ni el humanista tunecino se enzarzaron en disputas, sino que practicaron el diálogo. El prestigio de Jaldún le costó caro. El primer ministro granadino era otro gran intelectual y veía con malos ojos la alta consideración en que le tenía el sultán. Esto provocó su marcha de palacio. El mar le esperaba para buscar un nuevo destino. Tras salir de Al-Ándalus, Ibn Jaldún desempeñó varias labores en el norte de África. Durante cierto tiempo, ejerció oficios tan pintorescos como el de cobrador de impuestos entre las tribus nómadas del norte de África. Jaldún comprobó que el compañerismo es el único asidero para la supervivencia entre nómadas. La vida trashumante de estos pueblos, que se extienden hasta el África Negra, ha sido vehículo de transporte de sus culturas y ejemplo del viaje como filosofía de vida. Fue entonces cuando decidió poner por escrito lo que había aprendido. Revisó toda su rica experiencia y a la edad de 45 años escribió la Muqaddimah, su introducción a la historia, su pieza maestra, la que los pensadores de siglos posteriores reconocen como clave. Entendía la historia como un ciclo sin fin, donde el progreso y el ocaso se suceden sin que realmente eso suponga un avance. Solo son acontecimientos que se repiten, y todo al final vuelve a donde estaba. El tunecino también volvió a su Túnez natal 27 años después de haberlo dejado, como si quisiera demostrar que su teoría se cumple. Rememoró aquellos paseos de meditación en su juventud, cuando aún no llegaba a las conclusiones que luego vio tan claras. Cercano al medio siglo de vida, era ya un hombre sabio, conocedor de que, antes o después, volvería a crearse enemigos. Además, Jaldún ya no sabía vivir sin viajar. Ibn Jaldún atracó en Alejandría. De allí se desplazó hasta El Cairo, la urbe más opulenta del mundo árabe del momento. Corría 1382. Egipto formaba parte del sultanato mameluco, que comprendía también a Siria y Palestina. Allí vivió rodeado de eruditos. La resistencia de los mamelucos al avance de los mongoles por el este había atraído a la región a los más instruidos sabios musulmanes que recopilaron el saber de la época. Egipto le trajo la tranquilidad de unos días dedicados a la enseñanza, pero también un momento muy doloroso. Su familia pereció en un naufragio. Aquellos niños a quienes dio clase le recordaban a sus familiares perdidos y que no era la primera vez que se quedaba absolutamente solo.
Fue entonces cuando Jaldún decidió viajar a la Meca, una de las 5 obligaciones del Islam. Luego, también visitó los santos lugares de Jerusalén. El viajero sabio se hizo peregrino y trató de buscar consuelo a su soledad dentro de las murallas de la ciudad santa. Jaldún conoció de primera mano aquella zona del mundo, Oriente Próximo, eternamente de actualidad. Allí donde cohabitan culturas y religiones. Turquía, como Jaldún, es símbolo de esa suma de civilizaciones que tanto ha enriquecido su historia, pero que ha creado también infinidad de conflictos. La sociedad que une a Oriente y Occidente, que busca el equilibrio entre Europa y la tradición. Los anhelos de modernidad contrastan con las tradiciones que conoció Jaldún y que sobreviven en los pequeños pueblos. En buena medida, Turquía es el paradigma de la diversidad, de cielos coronados por minaretes de grandes mezquitas, o de puertos que se recortan entre castillos en Bodrum, la antigua Halicarnaso, que albergaba una de las maravillas del mundo antiguo y que vio nacer a Heródoto. Y la inconfundible orografía de la Capadocia, que parece transportar a la luna. Paisajes tan sorprendentes que a Juan Goytisolo le parecieron sacados de la imaginación de un genio como Gaudí, más que del mundo real. Turquía asiste en primera fila al gran reto del siglo XXI. Entender que la diversidad es fuente de riqueza y no de conflictos. Y que el progreso se construye con la base de la tolerancia para que el encuentro entre pueblos desemboque en alianza y no en choque de civilizaciones. Algo que ya comprendió Jaldún hace 5 siglos. La guerra llamó de nuevo a las puertas de Jaldún y le puso en contacto con uno de los personajes históricos más poderosos de la época, el gran Tamerlán. El ejército mongol bajo su mando asediaba Damasco, y la fama de Jaldún podía ser una buena aliada para conseguir la magnanimidad de Tamerlán. Ambos se reunieron y dialogaron una rendición pacífica que impidiera la masacre. Pero en 1401, el ejército mongol penetró en Damasco y ocasionó la destrucción y el saqueo. A los pies del zoco de Alhamidiyya, la gran mezquita de los omeyas ardió en aquella ocupación. En este monumental edificio confluyen el culto de musulmanes y cristianos, pues aquí no solo se reza a Alá, también se dice que se encuentra la cabeza de San Juan Bautista. Las calles de Damasco muestran que las diferentes civilizaciones pueden sumarse y no destruirse. Damasco es un mosaico integrador en el que se encuentran Oriente y Occidente, la riqueza y el conflicto, el lado oscuro del amor.
Los minaretes de sus mezquitas se alzan junto a las iglesias de su barrio cristiano. Pocos lugares como Siria saben de la ida y venida de imperios que un día se creyeron indestructibles y a las que le llegó su ocaso. Así lo atestiguan los restos romanos de Palmira, ciudad en mitad del desierto sirio, que brilló esplendorosa bajo el mando de Zenobia, de quien se decía que era más inteligente que Cleopatra e igual de bella. La región siria ha visto pasar a multitud de imperios, y todos han dejado su legado. Por ejemplo, en la vecina ciudad jordana de Petra, donde los nabateos se refugiaban de las amenazas enemigas. Allí excavaron en la roca el misterioso tesoro de Petra, que aún sorprende a quien lo contempla, a la salida del largo desfiladero desde el que se accede a su majestuosa fachada. Tras la ocupación romana, el abandono de estas tierras hizo que durante 7 siglos solo los beduinos supieran que seguía existiendo, hasta que fue redescubierta en 1812. Justo el año en que Cádiz proclamaba a los 4 vientos un mensaje de progreso y libertad, gracias a su constitución. Un mensaje de diálogo opuesto al de las guerras sucesivas y la destrucción de una civilización por otra. Un mensaje de convivencia plenamente vigente y de tolerancia, como el de Jaldún. Cuando Jaldún murió en el Cairo en 1406, había dejado una huella profunda. No solo por su labor científica, por la que es considerado uno de los fundadores de la moderna historiografía, sociología, filosofía de la historia, economía o demografía. Sobre todo, por haber sabido iniciar un camino que 5 siglos después sigue siendo el único válido para el mundo en que vivimos: el diálogo. Jaldún fue un hombre sin época, porque aquello en lo que creyó sigue siendo la mejor solución a los conflictos, aunque pasen los años. El diálogo y la tolerancia son el mejor antídoto contra las guerras que enfrentan a hombres y derraman sus sangres. Y eso se cumple ahora, y también en tiempos de aquel viajero tunecino. Ya lo dijo Jaldún: el pasado y el futuro se parecen como 2 gotas de agua. La sombra del navegante en la luna sobrecubierta. ¿Ardor o acidez? Cuenta con los expertos de Gaviscon. ¿Qué sientes, Juan? Uf, el pecho me arde. Seguramente es ardor. Tienes Gaviscon Forte doble acción. Alivia la acidez rápidamente y crea una eficaz barrera protectora para evitar el ardor. Gaviscon Forte doble acción. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. No, I won't let you leave. Aquí de cara al público no puedes trabajar, chiqui. Una vez más te vamos a demostrar Lo que tú no puedes dejar es esto ahí. No, no te tienes que meter con nadie. Yo digo farto, no farto. Es que no te lo voy a permitir. Vámonos. que los buenos siempre ganan.
Es usted una persona maravillosa. Vuelve Toñi Moreno y una nueva temporada de Gente Maravillosa. Hoy jueves, gran estreno en Canal Sur. Mamá, los ángeles duermen. Por favor, oiga. Sí, claro. Entonces, ¿quién nos protege de noche? Cuando los ángeles duermen, 7 de septiembre en cines. Era joven. Demasiado joven cuando me tocó hacer la mili en IFNI. Por aquella época empezaban a sonar en España los Rolling, los Beatles. Se hablaba de amor libre, de porros, de hippies y de viajes alucinantes. Y yo quería conocer ese mundo libre e infinito que se dejaba entrever en aquel horizonte tan distinto del que vivíamos aquí con Franco. Quería viajar. Y mira por dónde la puta mil, me llevó al quinto carajo. A un lugar donde había ocurrido una guerra que oficialmente nunca existió y de la que no se podía hablar. Era la africana 51 provincia. Un invento caprichoso y efímero de Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, menuda gracia, como ponía en las monedas de la época. Lo pasamos mal, muy mal, cabroncete. Excuse me, sir. Is that Coastal Line Africa? Sí, África. Eso fue lo que me tocó a mí. Y fue mi padre quien me dio la mala noticia. ¿Niño? Sí, Disney. Allí hice una corta y nada heroica mili, pues caí de una escalera mientras encalaba una garita y me rompí un tobillo. Varios meses en un hospital y a la península. Todo me lo hicieron mal y desde entonces cojeo. Un antihéroe de una guerra inexistente. Mi padre dice, tú vete a donde te toque, así conocerás el mundo. Te vas a ingresar voluntario al regimiento Pavía 19 y así a ver si no te toca como tu hermano que le ha tocado al África. Y una mañana de estas que salen tontas, dice el comandante, oye, que hay que ir voluntarios para Sidín. Y yo dije, yo no voy. Yo no voy. Dice, no, tú tienes que ir obligado porque eres el mecánico. Nadie sabía el destino que teníamos cada uno. Uno decía Sidín ni Brunei, ni dónde está. Un teniente que era muy amigo de mi padre y dice, mira, si tú quieres que ingrese tu hijo, yo, en fin, tú sabes, lo tengo más o menos enchufaete. No sabía ni dónde iba ni a dónde no iba. Dijeron que habían unas maniobras, pero nada más. Y sin saber dónde íbamos. Nos embarcamos en un barco que se llamaba Virgen de África. Y allí nos llevan rumbo desconocido. Y nadie sabía dónde íbamos. Yo tuve la suerte de despedir a mi padre. Los demás no se despidió nadie. A nosotros cuando salimos de Alcalá de Henares, nos llamaron que íbamos a hacer los ejercicios espirituales. Aquel lugar lo recuerdo difuso y extraño, pues en el 69, cuando yo estuve junto al ajetreo de una ciudad próspera y acomodada, se respiraba un ambiente como de complot, para no hablar sobre su pasado reciente y de la guerra que allí se desarrolló. A Franco, por una vez, le habían crecido los enanos porque sus únicos aliados y amigos en el exterior le habían metido en una guerra no declarada que incluso él se negaba a reconocerla. Su hermano y amigo el Moro se le había sublevado y finalmente lo derrotaría elegantemente. Nuestro gobierno, ha dicho Franco, se compromete a prestar ayuda y asistencia al sultán, singularmente en lo que se refiere a las relaciones exteriores y a la defensa. Una guerrita le llamaban, de la que España salía victoriosa, pregonaba los nodos. Nada más lejos de la realidad. Recientemente me había enterado que se había perdido el 80% del territorio y la presencia española había quedado prisionera, constreñida a una pequeña ciudad rodeada de trincheras, campos de minas y alambradas. Esta frontera artificial
la blindaba y la aislaba del continente. ¿Qué había ocurrido más allá de aquellas alambradas y trincheras que defendían la ciudad? ¿Qué ocurrió en aquellos destacamentos sin defensa alguna, en los que cayeron todos sus componentes en los primeros ataques del Ejército de Liberación, incluyendo mujeres y niños? ¿Por qué no se pudo evitar aquel absurdo? Durante los muchos días en los que estuve hospitalizado por mi accidente, en las largas noches de verano, algunos enfermeros veteranos, a escondidillas y con cierto morbo, nos contaban los horrores que habían visto en la guerra, aportando todo lo que podían de su confusa imaginación, mezclando gestos heroicos, sabotajes, terribles asedios, torturas y asesinatos en noches de angustia interminable. Él cogía a un prisionero y ya estaba, ese ya era carne de horca, se lo cargaban, le cortaban los huevos o le pinchaban los ojos, pero también aquí, en los nuestros, había gente muy especializada, yo eso lo vi en la policía, y moros que cogían prisioneros y no querían cantar, eso nada, no, se negaban a hablar. Entonces le metían los cables con la corriente y pegaban unos lamentos que yo un día me pusieron los pelos de punta y digo, esto que tiene valor y cojones para hacerlo. Estos relatos terribles y confusos permanecieron en mi subconsciente durante mucho tiempo y de alguna manera autocensurados y casi olvidados. Tuvieron que pasar muchos años y ya en otra etapa de mi vida, jubilado y separado, fue cuando decidí recomponer mis recuerdos y entre ellos aquella historia silenciada. Una historia en la que yo estuve en sus estertores como un último eslabón. Testigo del fin del Imperio Español que dominó el mundo durante 5 siglos y en el que no se ponía el sol, como nos enseñaron en el colegio, acababa de terminar delante de mis narices de una manera vulgar, ridícula y chapucera, con la descolonización de África. Este viaje, que ahora comenzaba, ya había empezado meses antes de manera virtual, navegando por Internet, donde fueron apareciendo foros, relatos, historias, blogs y un entramado creciente de aquella guerra que ya en la red se le llamaba la Guerra Olvidada. Fui encontrando gente que por primera vez salían del anonimato y contaban su historia en IFNI. Conecté con familiares que habían buscado a hermanos o amigos desaparecidos en aquellos territorios y también con gentes que pudieron repatriar a sus seres queridos 50 años después de que los perdieran en aquella inútil guerra.